En 1987, 12 mineros bajaron al turno de la madrugada en Real de Ángeles, Zacatecas. Solo 11 salieron. Durante 36 años, las autoridades dijeron que Eliseo Vega murió en un derrumbe, pero en 2023, cuando demolieron la antigua casa del capataz, encontraron algo que cambió todo. Algo que había estado ahí, bajo sus pies, desde el principio. Y lo que descubrieron no fue un cuerpo. Fue una red de túneles sellados, llenos de objetos que nunca debieron existir en ese lugar. Esta es la historia de lo que realmente pasó bajo Real de Ángeles y de por qué tardaron décadas en taparlo. Real de Ángeles es un nombre que suena a promesa divina, pero en 1987 era apenas un punto en el mapa del norte de Zacatecas. 300 almas vivían entre casas de adobe y lámina, aferradas a una mina que ya había dado todo lo que tenía. La plata se había agotado en los años 50. Lo que quedaba era zinc, plomo, un poco de cobre, suficiente para mantener a las familias, pero no para hacerlas prosperar. Los hombres bajaban cada día a las entrañas de la tierra con lámparas de carburo y la esperanza de no encontrarse con el silencio definitivo. Porque en Real de Ángeles el silencio era peligroso. Significaba que los pilares estaban cediendo, que el aire se estaba acabando o que algo peor estaba a punto de pasar. La mina San Jerónimo era el corazón del pueblo. 3 niveles principales, cada uno más profundo y más oscuro que el anterior. El primer nivel, a 50 metros, todavía recibía algo de ventilación natural. El segundo, a 90 metros, ya olía a humedad eterna y a roca podrida. El tercero, a 130 metros, era territorio de los mineros más viejos. Ahí no bajaban los novatos. Ahí no bajaba nadie sin una razón. Las galerías del tercer nivel se extendían como venas bajo el pueblo, siguiendo vetas que se habían formado millones de años atrás. Algunos túneles terminaban en muros de roca sólida. Otros simplemente desaparecían en la oscuridad, sellados décadas atrás por derrumbes que nadie se había molestado en limpiar. Eliseo Vega tenía 42 años cuando desapareció. Había trabajado en San Jerónimo desde los 16. Conocía cada galería, cada desnivel, cada zona donde el techo era traicionero. Los compañeros lo describían como un hombre callado, metódico, de esos que no necesitan hablar mucho porque saben exactamente lo que están haciendo. Vivía solo en una casa de 2 cuartos al borde del pueblo, cerca del camino que subía hacia la sierra. No tenía familia en Real de Ángeles. Su esposa había muerto 5 años antes de una enfermedad que los médicos de la capital nunca pudieron diagnosticar con certeza. No tenían hijos. Eliseo trabajaba, ahorraba, y cada 3 meses viajaba a Zacatecas capital para depositar dinero en una cuenta que nadie sabía para qué era. El capataz de la mina en 1987 era don Fabián Ochoa, un hombre de 60 años, de bigote canoso y manos enormes, que había heredado el puesto de su padre y planeaba dejárselo a su hijo. Don Fabián controlaba los turnos, las cuadrillas, los pagos. También controlaba lo que se decía y lo que no se decía. En un pueblo pequeño, eso significaba mucho. La gente lo respetaba, pero también le temía. Había rumores de que don Fabián tenía arreglos con compradores en Fresnillo, de que a veces salían camionetas de la mina en la madrugada llevando más de lo que la contabilidad oficial registraba. Pero eran solo rumores. En Real de Ángeles nadie hacía preguntas que no quisiera responder. Si este tipo de misterios te atrapa tanto como a nosotros, suscríbete al canal. Porque esta historia apenas comienza, y lo que encontraron bajo la casa de don Fabián va a cambiar todo lo que creías saber sobre lo que pasó en 1987. La noche del 22 de marzo de 1987 fue como cualquier otra.
Eliseo Vega llegó a la mina a las 11 de la noche, para el turno de medianoche. Llevaba su termo de café, su lámpara recién cargada y su casco con una calcomanía de la Virgen de Guadalupe que su esposa le había pegado años atrás y que él nunca quitó. Se reunió con los otros 11 mineros del turno en la caseta de entrada. Don Fabián estaba ahí también, algo inusual para esa hora. Repartió las asignaciones. La mayoría iría al segundo nivel, a reforzar un túnel que había mostrado grietas la semana anterior. Eliseo recibiría una asignación distinta, bajaría solo al tercer nivel, a inspeccionar una galería en el extremo este. Galería 9 le llamaban. Llevaba 3 años sin tocarse. Uno de los mineros, Vicente Solís, recordaría después que Eliseo no dijo nada cuando recibió la asignación. Solo asintió. Pero Vicente notó algo extraño. Eliseo revisó 2 veces su lámpara, algo que nunca hacía, como si supiera que iba a necesitar toda la luz posible. A las 12:15 de la madrugada, los 12 hombres bajaron por el elevador de madera que crujía con cada metro de descenso. En el segundo nivel se separaron. 11 hombres fueron hacia el oeste. Eliseo fue hacia el este, hacia las escaleras que bajaban al tercer nivel. Fue la última vez que alguien lo vio con vida. O al menos, eso fue lo que dijeron. A las 4:30 de la mañana, el elevador subió con 11 hombres. Eliseo no estaba entre ellos. Don Fabián preguntó por él. Los mineros dijeron que no lo habían visto desde la separación. Don Fabián bajó personalmente al tercer nivel con 3 hombres. Recorrieron la galería 9. Encontraron la lámpara de Eliseo en el suelo, todavía encendida. A 20 metros más adelante, el túnel estaba bloqueado. Un derrumbe reciente. Rocas del tamaño de automóviles habían caído, sellando el paso. Don Fabián declaró que Eliseo había quedado atrapado del otro lado, que intentar remover las rocas sería demasiado peligroso, que podría provocar un colapso mayor. La mina cerró la galería 9 con tablones y cemento 3 días después. La familia de Eliseo, 2 primos lejanos que vivían en Jerez, recibió una compensación. El caso se cerró como accidente laboral, pero hubo cosas que no encajaban desde el principio. La lámpara de Eliseo estaba en el suelo, pero en posición vertical, como si la hubiera dejado ahí con cuidado, no como si se le hubiera caído. No había señales de lucha, ni de pánico. Y lo más extraño, el derrumbe parecía demasiado limpio, demasiado uniforme, como si alguien lo hubiera provocado a propósito. Vicente Solís mencionó esto en el velorio simbólico que hicieron en el pueblo. 2 semanas después, Vicente dejó de trabajar en San Jerónimo, se mudó a Guadalajara y nunca volvió a hablar del tema. Los otros mineros entendieron el mensaje. Los años pasaron y Real de Ángeles se fue vaciando. La mina San Jerónimo cerró definitivamente en 1994, cuando los precios del zinc cayeron y mantenerla abierta dejó de tener sentido. Don Fabián se jubiló y siguió viviendo en su casa grande de 2 plantas, la única en el pueblo con jardín propio y reja de hierro forjado. Su hijo nunca se hizo cargo de nada. Se fue a Monterrey a estudiar y no regresó. Para el año 2000, Real de Ángeles tenía menos de 100 habitantes. La mayoría eran ancianos que no tenían a dónde ir, o familias demasiado pobres para mudarse. Las casas abandonadas se llenaron de polvo y murciélagos. La iglesia solo abría una vez al mes, cuando venía el padre de Fresnillo. La escuela cerró. El nombre de Eliseo Vega se convirtió en una anécdota más en la historia del pueblo, una entre tantas tragedias mineras que la gente prefería olvidar. Don Fabián Ochoa murió en enero de 2023, a los 96 años. Su cuerpo fue encontrado por una vecina que notó que no había salido en 3 días. Murió solo, en su cama, con las persianas cerradas. No tenía herederos directos. El hijo en Monterrey no quiso saber nada de la propiedad.
La casa quedó en manos del municipio, que decidió demolerla para convertir el terreno en un espacio comunitario. En marzo de 2023, llegó una cuadrilla de trabajadores con una retroexcavadora. Tardaron 2 días en tirar las paredes. El tercer día, cuando estaban removiendo los cimientos, la pala de la máquina se hundió en el suelo del patio trasero. El operador pensó que había encontrado una fosa séptica vieja. Apagó la máquina y bajó a revisar. Lo que vio lo hizo llamar inmediatamente al encargado de la obra. Bajo el patio de don Fabián había un agujero de 2 metros de diámetro. Una escalera de hierro bajaba hacia la oscuridad. Los trabajadores iluminaron con linternas y vieron que la escalera descendía al menos 10 metros antes de perderse en un túnel horizontal. No era una fosa séptica. Era una entrada sellada a las antiguas galerías de la mina San Jerónimo. Pero lo extraño no era eso. Lo extraño era que la entrada estaba en perfecto estado. Alguien la había usado, la había mantenido. Y lo más perturbador, había señales recientes de actividad, huellas de botas en el polvo, marcas de linterna en las paredes, una caja de pilas Duracell con fecha de caducidad de 2019. El municipio llamó a la policía estatal. Llegó un equipo de 3 agentes que, honestamente, no sabía muy bien qué hacer. Real de Ángeles no era exactamente una prioridad. Decidieron bajar a inspeccionar. Equipados con linternas y cascos prestados de protección civil, descendieron por la escalera. El túnel horizontal los llevó hacia el este, bajo las calles del pueblo. Las paredes mostraban las mismas marcas de pico y dinamita que cualquier galería minera vieja. Pero había algo más: cables eléctricos instalados en el techo, cubiertos de polvo pero todavía funcionales. Focos fundidos cada 20 metros. Alguien había electrificado este túnel. Caminaron durante 15 minutos hasta llegar a una bifurcación. El túnel de la izquierda estaba colapsado. El de la derecha seguía adelante. Fue en ese túnel de la derecha donde encontraron la primera habitación. No era natural. Alguien la había excavado y reforzado con vigas de madera y placas de metal. Dentro había una mesa de metal oxidado, 3 sillas y archiveros grises de 4 cajones cada uno. Los archiveros estaban cerrados con candados que se rompieron fácilmente. Lo que había dentro hizo que los policías llamaran refuerzos inmediatamente. Documentos, cientos de documentos, registros contables escritos a mano con fechas que iban de 1985 a 2003. Nombres de empresas mineras de Fresnillo, Sombrerete, Concepción del Oro. Números que no significaban nada para los policías, pero que claramente representaban transacciones. Y lo más inquietante, listas de nombres de personas, con anotaciones al lado. Pagado completo. Pendiente segunda mitad. Eliminado del registro. En el segundo cajón del archivero central encontraron fotografías. Polaroids viejas, descoloridas por el tiempo. Mostraban el interior de túneles, minerales apilados en sacos, camionetas con placas ilegibles estacionadas en la oscuridad. En una de las fotos se veía a don Fabián Ochoa, mucho más joven, de pie junto a un hombre de traje que sostenía un maletín. Ambos sonreían. En otra foto, más perturbadora, se veía la entrada de un túnel bloqueado con tablones de madera. Alguien había escrito en la parte de atrás con pluma azul: Galería 9, marzo 1987, asunto cerrado. Pero lo que realmente hizo que este caso pasara de ser una simple investigación de fraude minero a algo mucho más oscuro fue lo que encontraron en el tercer túnel. Siguieron avanzando, más profundo, hasta llegar a una zona donde el aire se volvía pesado y difícil de respirar. Ahí, en una cámara natural ampliada por excavación humana, encontraron restos, huesos, un esqueleto casi completo,
sentado contra la pared de roca con las manos sobre el regazo. A su lado, una mochila de lona podrida por la humedad. Dentro de la mochila, envuelto en plástico grueso, había un cuaderno de pastas duras color verde. Las páginas estaban manchadas pero legibles. En la primera página, escrito con letra firme, decía: Diario personal de Eliseo Vega. Si alguien encuentra esto, por favor entregarlo a las autoridades. Lo que está pasando aquí debe saberse. Los restos fueron enviados a análisis forense en Zacatecas capital. La confirmación llegó 3 semanas después. ADN mitocondrial, comparado con muestras de los primos de Eliseo, dio positivo con un 98% de certeza. Era él. Eliseo Vega no había muerto en un derrumbe en 1987. Había estado vivo en esa cámara subterránea el tiempo suficiente para escribir 53 páginas de diario. Y lo que escribió reveló una red de corrupción, contrabando y crimen que había operado bajo Real de Ángeles durante casi 2 décadas. El diario de Eliseo Vega comenzaba 3 meses antes de su desaparecimiento. La primera entrada estaba fechada el 12 de diciembre de 1986. Eliseo escribía de forma directa, sin adornos. Decía que había empezado el diario porque necesitaba llevar un registro de lo que estaba viendo, que si algo le pasaba, alguien debía saber la verdad. Las primeras entradas hablaban de cosas aparentemente normales: turnos de trabajo, nombres de compañeros, pequeñas observaciones sobre la mina. Pero a partir de enero de 1987, el tono cambiaba. Eliseo escribía sobre movimientos extraños en la mina durante la madrugada, camionetas que llegaban cuando no debían, hombres que no eran mineros bajando a los túneles con don Fabián, sacos que salían de las galerías selladas, galerías que se suponía que llevaban años sin tocarse. Eliseo había empezado a sospechar que don Fabián estaba usando las galerías abandonadas de San Jerónimo para algo más que extraer mineral de baja calidad. Una noche de febrero, Eliseo se quedó escondido en el 2º nivel después de su turno. Vio llegar a don Fabián con 3 hombres que Eliseo no conocía. Llevaban lámparas potentes y palas nuevas. Bajaron al 3er nivel. Eliseo los siguió a distancia, manteniéndose en las sombras. Los vio entrar a una galería que oficialmente estaba cerrada desde 1979. Desde su escondite, Eliseo los escuchó hablar. Hablaban de la mercancía, de la próxima entrega, de mantener el ritmo porque los compradores estaban impacientes. No hablaban de zinc ni de plomo. Hablaban de plata de alta pureza que supuestamente ya no existía en San Jerónimo. Eliseo anotó en su diario lo que descubrió después, investigando por su cuenta durante semanas. Don Fabián había encontrado vetas de plata que nunca reportó a los dueños oficiales de la mina. Vetas pequeñas, pero de altísima calidad, escondidas en zonas que los ingenieros de los años 50 habían pasado por alto. En lugar de reportarlas, don Fabián había creado un sistema clandestino. Usaba turnos de madrugada con mineros de confianza para extraer la plata en secreto. La transportaba en camionetas sin placas hasta compradores en Fresnillo que no hacían preguntas. El dinero se dividía entre don Fabián y un socio que Eliseo nunca logró identificar con certeza, pero que sospechaba era alguien del gobierno municipal de Zacatecas. Pero había algo más, algo que Eliseo descubrió por accidente y que lo puso en verdadero peligro. A principios de marzo, explorando una galería que conectaba el 2º y 3er nivel, Eliseo encontró una cámara oculta detrás de un muro falso de roca. Dentro había cajas de madera selladas. Eliseo abrió una. Lo que vio lo dejó helado. No era plata, eran objetos de valor histórico, piezas prehispánicas, figurillas de jade, vasijas de cerámica, ornamentos de oro.
Eliseo entendió inmediatamente lo que significaba. En algún momento, alguien había descubierto que bajo San Jerónimo no solo había vetas de plata, había una zona arqueológica sin registrar, probablemente un sitio ceremonial antiguo, anterior a la época colonial. Y en lugar de reportarlo a las autoridades, don Fabián y su socio habían decidido saquear todo lo que pudieran. La última entrada del diario, fechada el 20 de marzo de 1987, 2 días antes del desaparecimiento de Eliseo, era inquietante. Eliseo escribía que don Fabián lo había llamado a su oficina esa tarde, que habían hablado a solas, que don Fabián había sido directo. Le dijo a Eliseo que sabía que había estado haciendo preguntas, que sabía que había visto cosas que no debía ver. Le ofreció dinero para que se callara, una cantidad importante, suficiente para que Eliseo pudiera irse del pueblo y empezar una nueva vida en otro lado. Eliseo le dijo que necesitaba pensarlo. Don Fabián le dio 2 días, pero Eliseo escribió en su diario que ya había tomado una decisión, que no iba a aceptar el dinero, que iba a reportarlo todo a las autoridades estatales, que ya había preparado copias de documentos que había fotografiado en secreto y que las había escondido en un lugar seguro fuera del pueblo. Eliseo terminaba esa entrada con una línea que los investigadores encontraron especialmente desgarradora. Si algo me pasa en los próximos días, no fue un accidente. Don Fabián es capaz de cualquier cosa para proteger su secreto, pero ya tomé precauciones. La verdad va a salir, con o sin mí. Lo que pasó la noche del 22 de marzo de 1987 quedó registrado en las siguientes páginas del diario, escritas ya desde el encierro. Eliseo escribió que llegó a su turno como siempre, que don Fabián le dio la asignación de bajar solo a la Galería 9, que cuando llegó al 3er nivel y empezó a caminar hacia el este, escuchó pasos detrás de él. Se volteó y vio a don Fabián con otros 2 hombres. Eliseo intentó correr, pero los hombres lo alcanzaron, lo golpearon, no lo suficiente para matarlo, pero sí para dejarlo aturdido. Lo arrastraron más profundo en la galería, a una cámara que Eliseo nunca había visto. Ahí lo encerraron. Don Fabián le habló a través de los tablones que usaron para sellar la entrada. Le dijo que tenía una última oportunidad, que les dijera dónde había escondido las copias de los documentos, y lo dejarían salir. Eliseo se negó. Don Fabián le dijo que se iba a arrepentir, que se quedaría ahí hasta que cambiara de opinión. Eliseo escribió que al principio pensó que era una táctica de intimidación, que don Fabián lo dejaría ahí unas horas, tal vez un día, y luego lo soltaría. Pero pasaron los días. Eliseo tenía su mochila con el almuerzo, un termo de agua, su diario. Racionó todo lo que pudo. Escribió en la oscuridad, usando su lámpara de carburo que se fue apagando lentamente. Escribió sobre el frío, sobre el silencio, sobre el miedo. Escribió cartas a su esposa muerta, pidiéndole perdón por no haber sido más valiente, por no haber denunciado todo antes. Escribió sobre los ruidos que escuchaba a veces del otro lado de los tablones. Pasos, voces. Don Fabián que regresaba a preguntar lo mismo. Y Eliseo que seguía negándose. La última entrada fechada era del 29 de marzo, una semana después del encierro. La letra de Eliseo era apenas legible, temblorosa. Escribía que ya no tenía agua, que el aire se estaba volviendo difícil de respirar, que sabía que iba a morir ahí, pero que no iba a darle a don Fabián lo que quería, que prefería morir sabiendo que la verdad estaba a salvo, esperando el momento de salir. Las últimas palabras que Eliseo Vega escribió fueron: que Dios perdone lo que me están haciendo, y que algún día alguien encuentre esto y haga justicia. El descubrimiento del diario de Eliseo Vega detonó una investigación que fue mucho más allá de lo que nadie esperaba. La Fiscalía Estatal de Zacatecas abrió un caso por homicidio, ocultamiento de cadáver
y saqueo de patrimonio cultural. Se formó un equipo especial con peritos forenses, arqueólogos del INAH y agentes de la policía ministerial. Durante 3 meses, exploraron sistemáticamente los túneles bajo Real de Ángeles. Lo que encontraron confirmó todo lo que Eliseo había escrito y más. Las galerías selladas estaban llenas de evidencia, sacos con mineral de plata de alta pureza, nunca reportado, cajas con piezas arqueológicas, algunas todavía envueltas en periódicos de los años 80. Documentos que confirmaban la red de contrabando que había operado durante casi 20 años. Pero la pregunta que todos se hacían era, ¿dónde estaban las copias que Eliseo había escondido? Él había escrito que las había puesto en un lugar seguro fuera del pueblo. Los investigadores revisaron todo. Su casa abandonada, que llevaba décadas sin habitarse. El pequeño cementerio donde estaba enterrada su esposa. La iglesia. Nada. Fue una arqueóloga de INAH, la doctora Claudia Méndez, quien tuvo la idea que resolvió el misterio. Recordó que en el diario, Eliseo mencionaba que cada 3 meses viajaba a Zacatecas capital para depositar dinero en una cuenta. ¿Y si no era solo dinero? ¿Y si había dejado algo más ahí? Rastrearon los registros bancarios de 1987. Encontraron que Eliseo Vega tenía una caja de seguridad en una sucursal de Banamex en el centro de Zacatecas. La caja nunca había sido abierta después de su última visita, el 19 de marzo de 1987, 3 días antes de su desaparecimiento. Con una orden judicial abrieron la caja. Dentro había un sobre manila grueso y dentro del sobre exactamente lo que Eliseo había prometido. Copias fotográficas de documentos contables de don Fabián, fotografías de las piezas arqueológicas, una lista de nombres de compradores en Fresnillo, con direcciones y números de contacto, y algo más, una carta dirigida a quien corresponda, fechada el 18 de marzo, donde Eliseo explicaba todo lo que había descubierto y pedía que se investigara a don Fabián Ochoa. Con esa evidencia, los investigadores pudieron reconstruir la operación completa. Don Fabián había comenzado el contrabando de plata en 1975, cuando descubrió las vetas ocultas. En 1982, durante trabajos de expansión en el 3er nivel, encontró la zona arqueológica. Era un complejo ceremonial de la cultura chalchihuites que había prosperado en la región entre los años 200 y 1000 de nuestra era. Un hallazgo de valor incalculable para la historia de México. Pero don Fabián vio solo el valor monetario. Durante 5 años, él y su socio, que resultó ser el entonces presidente municipal de Sombrerete, saquearon todo lo que pudieron. Vendían las piezas a coleccionistas privados en México y Estados Unidos. Eliseo Vega había amenazado con destruir todo ese imperio. Don Fabián tomó la decisión de eliminarlo. Pero cometió un error. Pensó que encerrarlo y dejarlo morir sería menos riesgoso que matarlo directamente. Creyó que podría controlar la narrativa, hacer que pareciera un accidente. Y funcionó. Durante 36 años. Hasta que la demolición de su propia casa reveló la entrada a los túneles que él mismo había usado durante décadas. La investigación también reveló que don Fabián había seguido usando los túneles, incluso después de cerrar la mina en 1994. Los cables eléctricos encontrados databan de finales de los 90. Las pilas de 2019 sugerían que había bajado a los túneles hasta poco antes de su muerte. ¿Para qué? Los investigadores encontraron la respuesta en la última cámara de los túneles, la más profunda. Ahí don Fabián había creado una especie de archivo personal, libretas con anotaciones, más documentos y algo especialmente perturbador. Una colección de recortes de periódico sobre la desaparición de Eliseo Vega, guardados cuidadosamente en carpetas de plástico. Don Fabián había conservado todo.
como trofeos, o tal vez como recordatorio de lo que había sido capaz de hacer. El caso de Eliseo Vega se cerró oficialmente en agosto de 2023. El socio de don Fabián, el expresidente municipal, había muerto en 2010. No quedaba nadie vivo a quien procesar por el homicidio, pero el INAH recuperó más de 200 piezas arqueológicas de las cámaras subterráneas. Muchas más habían sido vendidas y nunca se recuperaron. Se inició un proceso para convertir parte de los túneles en un sitio de memoria, para que la historia de Eliseo Vega no se olvidara. Los restos de Eliseo fueron entregados a sus primos, que los enterraron junto a su esposa en el pequeño cementerio de Real de Ángeles. La lápida dice: Eliseo Vega, 1945-1987, murió defendiendo la verdad. Pero hay preguntas que todavía no tienen respuesta. Los investigadores encontraron en las libretas de don Fabián referencias a otros socios, a contactos en la capital, a protección en niveles altos. Nunca se identificó a esas personas. Algunos de los compradores en la lista de Eliseo fueron rastreados, pero la mayoría había muerto o desaparecido. Las piezas arqueológicas que vendieron nunca aparecieron en el mercado legal, lo que significa que están en colecciones privadas en algún lugar del mundo. Y lo más inquietante, los ingenieros que mapearon los túneles encontraron galerías que van mucho más profundo de lo que se pensaba. Galerías que nadie ha explorado todavía. ¿Qué más habrá ahí abajo? ¿Cuántos secretos más están enterrados bajo Real de Ángeles? El pueblo hoy tiene menos de 50 habitantes. La mayoría son ancianos que vivieron la época de la mina y que recuerdan a Eliseo Vega. Algunos dicen que su espíritu todavía camina por los túneles buscando justicia. Otros dicen que a veces, en las noches silenciosas, se escuchan ruidos bajo tierra, como pasos, como voces, como si los túneles todavía guardaran historias que no han sido contadas. La doctora Méndez, la arqueóloga que ayudó a resolver el caso, dijo en una entrevista: Eliseo Vega era un hombre común que hizo algo extraordinario. Se enfrentó a la corrupción sabiendo que le costaría la vida, y aún así dejó un legado. Gracias a su valentía, recuperamos parte de nuestro patrimonio. Gracias a su diario, conocemos una verdad que estuvo enterrada durante décadas. Pero me pregunto cuántas otras verdades siguen ahí abajo, esperando ser descubiertas. Real de Ángeles sigue existiendo en el mapa, pero es un pueblo fantasma. Las casas vacías, las calles sin gente, la iglesia cerrada. Solo queda la entrada a los túneles, ahora protegida por una reja de acero y un letrero de lina que advierte: zona arqueológica protegida, prohibido el paso. Pero los que conocen la historia saben que esa reja no solo protege ruinas antiguas, protege la memoria de un hombre que prefirió morir antes que traicionar la verdad. Y eso, en un país donde el silencio muchas veces gana, es algo que merece ser recordado. ¿Tú qué crees? ¿Había más gente involucrada en esta red de corrupción? ¿Qué más se esconde en los túneles que aún no han sido explorados? Si historias como esta te hacen cuestionar lo que se oculta bajo la superficie, suscríbete a Ecos del Silencio, porque cada semana destapamos verdades que otros prefirieron enterrar. Y si algún día encontramos más sobre Real de Ángeles, aquí lo sabrás primero. No te pierdas el próximo misterio que cambiará todo lo que creías saber.